Igor, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante, te escuchamos. Así es, Pamela. Bueno, estamos aquí con el congresista Richard Arce viendo precisamente el tema con el que abrías el noticiero, y es la situación de Edwin Donaire, ratificada, congresista, bienvenido a TV Más Noticias, ratificada ya en segunda instancia, ¿no? Que es lo que estuvo un poco aquí en discusión, ¿no? Si se debía levantar la inmunidad a un parlamentario con una sentencia en primera instancia o ya finalmente condenatoria en segunda, como esa. En esta situación lo que tiene que hacer el Congreso de la República es allanarse a un poder, como en este caso una sentencia judicial, y evidentemente tiene que facilitar los procedimientos. Hay una instancia dentro del Congreso que es la Subcomisión de Levantamiento de Inmunidad, que tiene que actuar inmediatamente. Es la congresista Luciana León que tiene que convocar y ver los procedimientos para que una vez teniendo la información de la comisión, inmediatamente se pase al Pleno y se pueda levantar la inmunidad, porque evidentemente todavía hay la protección legal que existe del Congreso de la República. Pero quiero ser muy enfático, la inmunidad no puede ser impunidad, más aún cuando hay una sentencia judicial de por medio. Pero en este caso ha sido un poco emblemático porque ha habido cierta protección de algunos partidos políticos en torno a Edwin. Acá en el Congreso de la República ha habido cierto direccionamiento para proteger a diferentes congresistas involucrados en múltiples denuncias, desde la Comisión de Ética, desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y evidentemente desde la Subcomisión de Levantamiento de Inmunidad. Lo que se requiere es celeridad en estos casos y hay que asumir con responsabilidad. Hay una sentencia judicial en última instancia que realmente afecta, es una situación lamentable en el caso del congresista Donaire, pero bueno, se tiene que asumir la responsabilidad frente al Estado. Que precisamente casos como este son los que abonan en esa mala imagen que tiene el Parlamento mayoritario. Estos y muchos más, como las denuncias que vienen surgiendo que involucran a congresistas en delitos, en actos delictuosos e inclusive presuntamente que estén involucrados hasta en organizaciones criminales con procesos de por medio. Entonces, seamos muy objetivos. El Congreso tiene que mejorar su imagen y pasa justamente con asumir la responsabilidad desde las instancias correspondientes del Congreso de la República para sancionar cuando se corresponde o levantar la inmunidad. Que no sea impunidad. ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Lo ve la comisión que preside Luciana León y luego pasa al Pleno? Sí, lo primero es que se tiene que ver en la Subcomisión de Levantamiento de Inmunidad y después se pasa al Pleno para que se pueda levantar definitivamente la inmunidad del congresista. No, muchas gracias. Muy bien, Pamela. Entonces, Richard Arce de Nuevo Perú, que pues opina sobre lo que viene ocurriendo con esta ya ratificación en segunda instancia de la condena, bueno, con una variación ahí en cuanto a la pena, pero finalmente segunda instancia enviando pues a prisión efectiva al parlamentario, todavía parlamentario de Alianza para el Progreso. Así que vamos a estar pendientes con más reacciones de aquí desde el Congreso. Igor, tú que estás en tus fueros ahí en el Congreso, hay que recordar brevemente quiénes impidieron con su voto que se le levantara la inmunidad parlamentaria a este congresista que venía con esa mochila al Congreso, que llegó y juramentó teniendo este proceso abierto, que la inmunidad parlamentaria a este congresista no debiera haberlo protegido hasta esta instancia, que forzaron las cosas en el Congreso de la República para hacer esta interpretación que tenía que haber una condena en segunda instancia para recién levantarle la inmunidad. La inmunidad es un mecanismo que protege a los congresistas de denuncias con motivaciones subalternas, ¿no? Por razones políticas, por su actuación funcional en el Congreso. Aquí el señor había llegado, presumiblemente habiendo cometido un delito y se ha confirmado y se fue sentenciado, pero no, interpretaron que la Comisión de Constitución debía interpretar si es que se le levantaba y no la inmunidad y terminaron decidiendo no, al señor hay que esperar una segunda instancia. Por favor, recuérdanos qué organizaciones políticas, qué partidos políticos apoyaron esta especie. Bueno, es verdad, lo que pasó aquí fue la discusión, el debate sobre la situación legal del parlamentario y mucho se habló sobre este tema de primera instancia o una sentencia condenatoria firme, ¿no? Y eso fue lo que se consultó de alguna forma por parte de la comisión que preside Luciana León. Y se pidió pues esta consulta precisamente a la Comisión de Constitución, que señaló en el informe, y después de un debate bastante arduo, señaló finalmente, inclinó la balanza en torno a que debería ser en una segunda instancia cuando finalmente se le levante la inmunidad a un parlamentario. Es un derecho y hay que tenerlo bien en claro porque
esto protege de alguna forma a los congresistas, como bien ha señalado, de alguna suerte de ataque o revancha en el ámbito político de su actuación, ¿no? Ellos no tienen ninguna, digamos, tienen el voto que quieran en determinado momento, y esto de alguna forma les protege pues de algún tema de revanchismo, pero a nivel político, ¿no? Estamos hablando del ámbito judicial, que nada tendría que ver. Y esta dilación en el tiempo del caso de Edwin Donaire, pues sí, llevó a pensar a muchos que había una especie de blindaje de algunas fuerzas y, bueno, pues más claro, el tema del fujimorismo, ¿no? en todo este asunto, de cómo algunos parlamentarios, pues sí, votaron en contra de esta posibilidad, ¿no? Dejando, digamos, al tiempo y a una eventual decisión judicial que ya se ha dado el día de hoy, pues la situación de Edwin Donaire, que por cierto el día de hoy no lo hemos visto por aquí, Pamela. Te agradezco mucho, Igor Malca, por esta precisión, y seguramente volvemos contigo porque queremos conocer más reacciones, sobre todo de Fuerza Popular. Gracias, Igor. Buenas tardes. Muy bien. Y vamos a dar lectura a la resolución que determina la prisión, que dispone prisión efectiva para Edwin Donaire. Como les dije al iniciar esta edición de En Contacto, ha habido una variación mínima en el tema de la condena impuesta a Donaire, pero ratifica que deberá cumplir prisión preventiva por 5 años, que se hará efectiva desde el momento en que el señor Donaire se ponga a derecho. Lo que debe ocurrir antes es que se le debe levantar la inmunidad parlamentaria, y ese es un procedimiento que ocurre en el Pleno del Congreso, y una vez que ello ocurra, ponerse a disposición del Poder Judicial. La misma suerte que corrió Benicio del Río. No debería haber mayores dilaciones, en el siguiente pleno debería ponerse en agenda. Hoy escuchaba al congresista Daniel Salaverry, presidente del Congreso, pronunciarse con dureza respecto a la denuncia de otro congresista de este Congreso con 84% de desaprobación. Aquí nadie está reclamando que se cierre el Congreso, que haya un golpe de Estado, pero las cosas como son. Un Congreso con 84% de desaprobación, como casos como el de Edwin Donaire, como el caso Benicio Ríos, como el caso Yesenia Ponce, como el caso Betty Ananculí, como el caso Roberto Vieira y como el caso del congresista Castro, denunciado por un programa dominical de mocharle el sueldo a una de sus empleadas en el Congreso para con eso pagar los gastos de una oficina, el alquiler de una oficina. Y el presidente del Congreso ha dicho, si es que se confirma la denuncia, el desafuero, así de tajante. Entonces esperemos que con esa misma contundencia se pronuncie respecto al caso Donaire, poner en la agenda del siguiente pleno el tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria al congresista Edwin Donaire, inmunidad que nunca debió alcanzar, hay que decirlo, yo lo he dicho públicamente aquí y en mis redes, nunca debió alcanzar, porque estaban usando este mecanismo de un modo perverso, porque ese delito que hoy se confirma cometió, ocurrió antes de juramentar como congresista de la República, y no es y no se trata de acá de una acusación de índole política, de persecución, nada, es un delito que cometió antes de llegar al Congreso, o sea que la inmunidad jamás debió alcanzar a este caso. Pero como les decía, la resolución establece, es bastante larga, Edith, así que si la leemos más adelante, porque no tengo como esta cantidad de páginas precisar dónde está el artículo que hay que leer.